Ya se siente la Navidad, ¿verdad? Ya se siente la Navidad. Ahorita comentaba el hermano Enrique, ya estamos cerca, estamos cantando himnos navideños, nos estamos preparando, lo podemos ver en las calles, ¿no? Enseguida hay mucho más tráfico, la gente yendo a comprar diferentes cosas, preparándose para las posadas, para las fiestas, yendo a comprar regalos. Empezamos a ver toda la decoración en las calles. Y es muy fácil de alguna forma dejarnos llevar o que se nos olvide realmente cómo es la verdadera Navidad bíblica. ¿Dónde debe estar el centro de nuestra atención? ¿Qué es lo que verdaderamente hace la Navidad, ¿no? Así que hoy, hermanos, vamos a ver una historia referente a esta época. Vamos a ver una historia, un pasaje bíblico que nos hace énfasis en esta época, que gira en torno al nacimiento de Jesús, Y vamos a ver cómo reaccionaron ciertas personas ante su nacimiento. Vamos a ver cuál era el objetivo de estas personas al enterarse del nacimiento de Jesús, cómo respondieron a este suceso y sobre todo una historia que vamos a ver que estas personas tenían bien claro el objetivo de saber la noticia del nacimiento de Jesús y en qué resultó y qué es lo que querían hacer. Acompáñenme, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo número 2 y versículo 1. En la mayoría de nuestras Biblias tenemos un título ahí que dice la visita de los magos, o los magos en busca del rey, o los magos de Oriente. Y creo que es algo en el mundo muy conocido, una tradición de unos magos que le llaman los Reyes Magos, ¿no? Y que la tradición normalmente dice que son 3 que les han puesto sus nombres: Melchor, Gaspar, Baltasar, que venían de Oriente, que uno era de raza negra, otro era de color blanco y otro era de color amarillo, ¿no? Como que oriental, y le ponen ahí, y a cada uno lo ponen en diferentes animales, ¿no? En un elefante, otro en un camello, etcétera, ¿no? Y la tradición también dice que esos magos normalmente, si tú les pides cosas, ellos pueden traerte regalos, ¿no? Ese es básicamente lo que la tradición en el mundo dice, ¿no? Y hay un día que tradicionalmente se recuerda a los Reyes Magos, que es el 6 de enero, ¿no? Es el 6 de enero, después de Navidad, unos 12 días después de Navidad. Pero hermanos, vamos a ver hoy qué dice la Biblia acerca de estos magos. Vamos a ver si realmente lo que dice la tradición es cierto. Vamos a esclarecer también eso. Y vamos a ver también, les va a llamar la atención que qué buen ejemplo dieron estos magos. Qué buen ejemplo dan estos magos y tenían bien claro su objetivo. Vamos a empezar, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a empezar ahí, hermanos. Nos dice la Biblia que vinieron del oriente unos magos y estaban preguntando por el rey de los judíos que había nacido, porque ellos habían visto su estrella y habían venido para adorarle. Primero quiero aclarar algo, hermanos. Ahí la palabra, estos magos, ¿quiénes eran? Ahí la palabra magos se refiere a unos sabios. En el oriente eran muy conocidos por estudiar las estrellas, por estudiar diferentes ciencias. Y estos magos realmente eran personas muy sabias. Eran sabios que venían del oriente, que en vez de astrólogos eran más astrónomos, ¿no? La diferencia es que el astrónomo es alguien que se basa en la ciencia, que observa las estrellas y de ahí saca ciertas conclusiones. El astrólogo más bien es más
mete filosofía y dice, la estrella ya se alineó, y de repente son todo esto que nos dan de los signos zodiacales y que te voy a predecir el futuro, etcétera, 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 ¿no? Estos magos eran más astrónomos que astrólogos. Eran personas que estudiaban el cielo y sacaban de ahí deducciones, ¿no? Ahora, nos dice en el versículo 2 algo que vinieron buscando estos magos. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Los magos vinieron buscando a alguien, al rey, y nos dicen ¿por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos, fíjense el propósito de la visita de los magos. Jesús había nacido, ellos sabían su estrella y ellos dicen claramente que venían ¿para qué? Venimos a adorarle, hermanos, venimos a adorarle. Esta historia se los adelanto, hermanos, vamos a ver la adoración de los magos al Señor Jesús. La adoración de los magos al Señor Jesús. Quiero explicar algo. Dice que ellos habían visto una señal en el cielo. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hermano, yo investigué mucho acerca de esta estrella y a qué se refiere esta estrella, cómo es que fue una señal para ellos. Les voy a decir, la Biblia realmente no nos da mucha información acerca de la estrella. Muchos teólogos te mandan a Números capítulo 24, versículo 17, como un posible cumplimiento, una profecía que había hecho un profeta que se llama Balaam, que dice así, dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Sed. Saldrá estrella de Jacob. Aquí realmente sí está hablando de que alguien se iba a levantar en Israel, que iba a tener el cetro de justicia, que iba a ser un gobernante y un juez. Y muy probablemente sí está hablando del Mesías. Pero concluir que esta estrella cuando nació realmente era físicamente que iba a salir al cielo para anunciar al nuevo caudillo o al nuevo rey de Israel, yo creo que es algo quererle como que está muy apretado ahí, ¿no? Realmente, y vamos a ver muchas cosas, hermanos. Hay cosas que la Biblia sí dice, ¿verdad? Y hay cosas que no nos dice. Hay cosas que sí dice, cosas que no nos dice. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios y por tanto, cuando Dios quiere decirnos algo, Él nos los dice, ¿verdad? Y claramente. Pero ¿qué sí podemos entender de aquí? Que Dios había dado una señal de que su Hijo Jesús, el Salvador del mundo, ya había nacido. Y que esa señal y esa revelación quiso Dios mostrársela a estos sabios de Oriente para anunciarles que un Salvador, que el Rey verdadero había llegado. Eso es lo que podemos sacar de ahí, que Dios quería que otros supieran, en este caso los del Oriente supieran que ya había nacido Jesús. Y fíjense, aquí hay un dato interesante. Dios siempre ha dado testimonio de sí mismo. Él siempre ha hablado y ha dicho, miren, yo aquí estoy. Miren, aquí está mi hijo. Siempre si ven en las Escrituras, Dios va dando testimonio de sí mismo. Va dando testimonio de sí mismo. Por eso, Él nos pide que nosotros le respondamos a Él. Que Él le respondamos a Él. Porque si no sería injusto, ¿no? Que Dios diga, oye, no creíste en mí. Señor, pero ¿qué había para que yo te respondiera, ¿no? Y en este caso Dios nos dice que nos ha dado su creación. Para revelarse nos ha dado su palabra, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Nos ha dado varias cosas para que nosotros le respondamos.
Ahora me voy a enfocar un poquito más en el motivo y la conducta y la actitud que tuvieron estos sabios de Oriente. Vamos a aprender mucho de ellos, hermanos, y mucho sobre su propósito. Ellos vinieron a adorarle. Si tú quieres saber cuál debe ser el verdadero propósito de buscar a Jesús, de querer encontrar a Jesús en esta Navidad, aquí te tengo uno muy poderoso, que lo vemos en estos sabios. Adorarle. Adorar a Jesús. Ayer tuvimos una posada con el grupo de jóvenes solteros aquí de la iglesia y hablábamos que durante esta época muchos están buscando a Jesús, muchos quieren, muchos les gusta la Navidad, pero algunos están buscando este tiempo y esta Navidad para pues agarrar la fiesta, para descansar, para agarrar buenas ofertas, para recibir tu aguinaldo, para ver a la familia, por muchas razones, para recibir regalos. Pero aquí algo que empezamos a ver de estos sabios de Oriente es que buscaban a Jesús para adorarle, para adorarle. ¿Por qué? Porque ellos decían, ha nacido el rey de los judíos. Jesús es un rey, hermanos. Jesús es un rey y un rey merece nuestra adoración. Y vamos a aprender hoy de estos magos de qué forma con su actitud adoraron a Jesús. Eso nos va a servir a nosotros de saber de qué forma nosotros podemos adorar a Jesús. Necesitamos adorarlo. ¿De qué forma lo podemos hacer? ¿De qué forma ellos mostraron su adoración? Mostraron su adoración. Lo primero es mostraron su adoración mostrando una fe que los llevó a obrar. ¿A qué me refiero? Ellos dijeron por qué habían venido a Jerusalén. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Por qué una fe que obra? Hermanos, imagínense, ¿quién haría un viaje en ese entonces más o menos de 4 meses y medio por todo el desierto, saliendo de tu país, saliendo ahí de tu comodidad, arriesgándote en todo el desierto que te asalten, que te dé muchísimo frío, que te dé muchísimo calor, para ir a una ciudad en busca de alguien nada más porque viste algo en el cielo? Bueno, definitivamente ellos estaban seguros de algo. ¿De qué estaban seguros? Nos dice en el versículo 2. Que el rey de los judíos había nacido porque habían visto su estrella. ¿En qué vino la fe? Dios les mostró algo. Dios les reveló algo. Dios les dio testimonio de algo en el cielo. No sabemos cómo fue. O sea, no sabemos qué tan claro, no sabemos si salieron letras, no sabemos por qué, pero ellos ya tenían la seguridad de que Dios les había dado una señal y ellos la creyeron y empezaron a caminar hacia esa señal, hermanos. ¿No se parece mucho a lo que vivimos hoy? De repente nosotros tenemos, ahí dice que ellos vieron una estrella. Bueno, una estrella es un astro de luz, ¿verdad? Una luz muy fuerte que ilumina en la oscuridad. Bueno, nosotros la Biblia dice que la Biblia es y la palabra de Dios es lumbrera, es luz a nuestro camino, que nos alumbra y nos muestra la voluntad de Dios. Nos da una revelación de Dios de quién es Él. Bueno, cuando yo leo aquí algo, lo creo. ¿Cómo le respondo a Dios? ¿Cómo le respondo a Dios? ¿Lo estoy adorando en la forma que yo creo su palabra y respondo? Ellos mostraron su adoración en creerle a Dios. Decir, oye, Dios nos ha mostrado algo. Hay un rey aquí, Él es el rey verdadero, hay que ir a adorarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empáquense y vámonos, ¿no? Empáquense y vámonos. Necesitaron mucha fe para hacer ese viaje, pensando que llegando, si no había nadie, iba a ser un viaje en vano, hermanos.
Adoramos a Dios en la forma que nosotros creemos y obramos. Y vemos muchos ejemplos, ¿no? Como vimos de Abel. Cuando Abel ofreció una ofrenda, dijo que su ofrenda fue más excelente que la de Caín. ¿Por qué? Por su fe. Por su fe. Creyó que Dios iba a estar viendo lo que él iba a presentar y dijo, pues voy a agarrar lo mejor porque necesito presentarla, ¿no? Y también Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no creo en Dios y no actúo conforme a lo que creo, pues es imposible adorarlo, ¿verdad? Entonces, una buena forma en la que ellos adoraron es mostrando su fe, una fe que obra. Ahora, hermanos, otra forma en la que ellos mostraron su adoración, la adoración al rey, es, fíjense, en una mente enfocada. Fíjense que ellos atravesaron todo el desierto y después de ese viaje, cuando llegaron a Jerusalén, Jerusalén era muy bella y Jerusalén también tenía un templo hermoso que había construido Herodes. Pero fíjense, ellos cuando llegaron ahí, pudieron haber dicho, ¿saben qué? Bueno, ya llegamos aquí, vamos a relajarnos un rato, vamos a cotorrear un rato, vamos a conocer la ciudad, vamos a estar de turistas un rato, vamos a comer en algunos restaurantes, vamos a conocer gente. Ellos no llegaron así, ellos llegaron y luego preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Mostramos nuestra adoración a Dios, hermanos, cuando nuestra mente se mantiene enfocada en Él. Ahorita lo decíamos, ahorita en Navidad estamos entendiendo que la Navidad se trata de buenas noticias, de que Dios envió un Salvador al mundo a salvarnos de nuestros pecados para que podamos estar con Dios eternamente, porque todos necesitamos ser salvados. Y puedo ya sea anunciar el evangelio y anunciar estas buenas noticias, o puedo alabar a Dios y darle gracias a Dios, o puedo también, si yo no tengo al Salvador, venir a conocerlo y obedecer a Dios y rendirme a Cristo y decir, en esta Navidad, ¿qué quiero hacer? Bueno, quiero estar enfocado en Jesús, decimos. Vamos a enfocar todo en Jesús, no nos vamos a distraer. Pero luego, con todo el ajetreo que venimos viendo en la ciudad, pues es muy fácil enfocarse en los regalos y en el estrés, decir, no he comprado esto, oye, mi amor, no has envuelto esto, oye, ¿a qué hora vamos a llegar? Oye, ya esto, y la comida, Cuando nos damos cuenta es muy fácil distraernos, ¿no? Distraernos del objetivo. Tal vez Dios ya empezó a poner en tu corazón decir, es un buen momento para compartirle a mi familia de Jesús, porque todos estamos hablando ahorita de Jesús. Pero de repente llegas a la fiesta y dices, como un testimonio el viernes, a mi esposa y a mí nos invitaron a una posada familiar y planeamos compartirles a todos los niños el evangelio con un librito que se llama Sin Palabras, que se usa unos colores, compartirles el evangelio a mis sobrinos. Y llegamos a la fiesta y teníamos claro decir, ok, o sea, sí queremos ver a toda mi familia, sí queremos ver a tíos que no he visto y que mis hijos conozcan a los sobrinos, pero ojo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Es Cristo, es adorarlo, es hablar de Él, es exaltarlo. Así muestro mi adoración, me voy a enfocar, digo, vamos a compartir ese evangelio. Hermanos, llegamos a las 2:15 y de repente, oye, ya estaban los libritos hechos y todo, y de repente fue pasando la fiesta, y lo hacemos ahorita, y como que pasaba algo y no, y ya estábamos ahí, y estabas platicando, y el refresco, y no sé qué, y la botana, y fue pasando. Bueno, hermanos, de 2 a las 3, a las 4, 4:30, no habíamos compartido, no habíamos juntado a los niños, nada. Obviamente cada vez que vas a compartir el evangelio, empieza obviamente que la batalla espiritual, ¿no? Decir, no, ya ahorita pues como que ya es muy tarde, ¿qué van a decir los demás? Etcétera, etcétera. Pero siempre es enfocado, mi mente enfocada. ¿De qué se trata la Navidad? ¿Cómo adoro al Señor? ¿Cómo adoro al Señor? Con mi mente enfocada, mi mente solo pensando en Él. ¿Sabes qué? Ya está, a las 5 de la tarde le pedimos a unas personas, junten a los niños que lo vamos a hacer, y estuvimos orando por eso.
Gracias a Dios, a las 5 de la tarde sentamos a los niños y les predicamos el evangelio. Lo escucharon, muy lindo. Mis primos, cuñados, gracias a Dios, nadie puso peros que se les predicara a los niños. Y algunos buenos comentarios de las esposas de mis primos, ¿no? Oye, Luis, estuvo muy bonito, oye, qué bueno que así sencillo les hablaron de Jesús y todo, ¿no? Como que no sabía muy bien qué estaban, pero hubo buenos comentarios. Hermanos, es muy fácil perdernos. A eso es a lo que voy. Es muy fácil perdernos. Pero muestro mi adoración a Dios cuando yo no me desvío, como dice Proverbios 4:27, ni a la derecha ni a la izquierda enfocado. Estos magos tenían bien claro lo que verían. Habían muchas cosas que nos pueden distraer, hermanos. Pero muestro mi adoración a Dios cuando estoy enfocado en Él. Simplemente, si tú ves que tu hijo está jugando Xbox o está jugando Nintendo o está viendo la tele todo el día, ¿qué le dirías? Tú parece que adoras al Xbox. Lo adoras porque no te mueves de allá. Solo estás pensando en eso. Solo quieres hacer eso. Solo quieres llegar a la casa a hacer eso. Lo adora, ¿verdad? No se le va de la mente y le ofreces otras cosas. Mira, ¿por qué no vas al parque? ¿Por qué no juegas fútbol? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no haces otra actividad? No lo sacas de eso, está enfocado. Dice, mamá, ya nos vemos, yo voy al Nintendo, yo voy a la tele, yo voy a lo que sea. Eso es adorar. Dios quiere que nosotros, nuestra mente esté centrado, que esté centrado en Él. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver de qué otras formas estos sabios mostraron su adoración a Jesús. Versículo 2 vuelve a decir, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis, hermanos, porque es muy importante. La Biblia tiene profecías. Profecías es que Dios dijo algo que anunció que iba a pasar en el futuro. Dios es el único que sabe el futuro, hermanos. Y Dios, muchas de esas profecías en la Biblia y que están en la parte del Antiguo Testamento, hablaban del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, de un Mesías, de un rey, de un Salvador prometido a un pueblo que se llama Israel, el pueblo de los judíos. Una de las pruebas que lo que tenemos aquí en la palabra de Dios es que esas profecías que Dios anunció 500 años atrás, 800 años atrás, 1500 años atrás, 2000 años atrás y desde el jardín del Edén, muchas ya se cumplieron y están aquí registradas. Y por eso Mateo hace un énfasis en dónde nació Jesús. ¿En dónde nació Jesús? Porque la escritura en el Antiguo Testamento, y quiero que me acompañen a Miqueas capítulo 5, versículo 2, que Miqueas aproximadamente se escribió 700 años antes de Cristo, el profeta Miqueas. Y en el capítulo 5, versículo 2, viene la cita que acabamos de leer en Mateo, casi 760 años después que escribió Mateo esto, y dice, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel. Y de paso dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, iba a salir el Señor de Israel, quien iba a gobernar Israel, profetizado 760 años que esto se escribiera. Y aquí entonces Mateo nos los vuelve a poner que el rey Herodes
El rey Herodes, el que era rey en Israel, que era un rey ilegítimo, porque Herodes ni siquiera era judío, era de una población que se llama Edom, le llamaban edomitas o idumeos. Él no era judío, ahorita van a entender por qué se turbó tanto. Él sabía que no era el verdadero rey, ¿no? Cuando llegan al rey Herodes, el rey Herodes cuando escucha que están preguntando por el rey de los judíos, estos magos, por eso se turba tanto, dijo, ya se cayó, ahora sí ya se cayó el teatro, ¿no? Como el mago de Oz, ahora sí ya todo se va a acabar, mi dinastía, mi reino, ya ahora sí llegó el bueno. Y por eso se turbó y juntó a toda la gente, a los sabios de Israel, a los escribas, a los que conocían el Antiguo Testamento y les preguntó, ¿dónde ha de nacer el Cristo? ¿Dónde ha de nacer el Cristo? Y todos unánimemente le responden, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y hermanos, por eso el capítulo de Mateo que estamos leyendo, 2, versículo 1, ahí dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Jesús nació en Belén de Judea. Y Dios, lo que anunció 760 años antes, se cumplió. Por eso, hermanos, de paso, tenemos la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, aquí en nuestras manos. Tenemos lo más seguro, aquí lo que está se cumple. Por eso, con toda seguridad, lo que leamos aquí, si tú lo crees, se va a cumplir. Las promesas que hay aquí se van a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, no es mentiroso. Él prometió un Salvador al mundo y lo mandó. Y aquí lo que está diciendo Mateo es que este Jesús que nació, Él es el Señor de Israel. Él es el Rey verdadero. Él es el Rey legítimo. Para que todos sepan a quién debes de adorar también. ¿A quién debes de adorar? Eso es un paréntesis extra, hermano. ¿Sí? Es a quién debes de adorar, al verdadero Rey. Hay muchas cosas que puedes adorar en tu vida, hay muchos ídolos, hay mucha gente que se pone así como dioses, pero el verdadero Rey verdadero, del que habla Dios, es de Jesucristo. Pero vamos volviendo al tema, ¿en qué volvieron a mostrar los magos, los sabios, su adoración? Fíjense el versículo 7, preguntan ellos querían saber dónde ha nacido. Ellos pensaron que ya todo Jerusalén iba a saber y que luego iban a estar allá con Jesús después de un largo viaje. Pues ya quieres llegar, ya quieres estar ahí, ya quieres cumplir tu propósito. Pero resulta que nadie sabía en Jerusalén. Los que debían de estar esperando a Jesús no lo sabían. El versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y la adore. ¿Qué tuvieron que hacer estos sabios? Tuvieron que tener paciencia, hermanos. Llegaron ahí, querían cumplir su propósito, pero tuvieron que tener paciencia. Hermanos, mostramos nuestra adoración a Dios de verdad cuando somos pacientes, cuando por el gozo puesto delante de nosotros, por el gozo de saber con quién nos vamos a encontrar, por el gozo de saber con quién vamos a estar y en la presencia de quién vamos a estar, somos pacientes. Y estos sabios sabían que al que estaban yendo a ver no era cualquier persona, era el Rey verdadero. Era un Rey divino. Y fueron pacientes, no se desesperaron. Fíjense, vamos a Santiago 2:5, que es algo que nos puede pasar, hermanos, a veces, ¿no? Decimos, ok, Señor, yo te quiero adorar. Ya creí tu palabra. Tú me dices que yo haga esto y tú me dices que yo deje aquello. Yo me dices que yo me consagre a ti. Ya estoy ahí, ya estoy obrando. Ya di los primeros pasos. Ya empecé a ir a la iglesia. Ya creí en ti. Ya estoy leyendo tu palabra. Ya estoy haciendo a otros discípulos. Ya estoy compartiendo tu evangelio.
tengo también una mente enfocada, no me estoy desviando a pesar del mundo y todo, me estoy enfocando. Pero ¿sabes qué, Señor? De repente me desespero, ¿no? Me desespero que las cosas no salen, que de repente no me ha llegado un trabajo, que de repente mi familia no cambia, que de repente mi esposa no regresa, que de repente los problemas no se arreglan. Vuelvo a enfocarme. Adoro a Dios cuando sé ser paciente en Él. Si tú le creíste a Dios, tú aférrate a esa promesa. Tú muestras tu adoración cuando tú te aferras y esperas en Dios. Demuestras tu fe. Santiago, les dije 2:5. ¿Sí? Es Santiago 1, capítulo 1, versículos del 2 al 5, Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, mostramos nuestra oración cuando somos pacientes en medio de las pruebas. Pensando en esto, que hay algo más grande esperándonos. Y a veces Dios, como leímos acá, permite estas pruebas, esta paciencia, para probarnos, para trabajar en nosotros. Tal vez estos sabios fueron probados ahí, llegaron después de tanto viaje, después de estar cansados, y otra vez hay que esperar un poquito más, hay que ir a ver al rey, hay que preguntar, hay que checar. De repente hay cosas que nos cansan, hermanos. De repente en nuestra vida diaria hay cosas que puede ser que ya sean de repente cansadas, como de repente la pandemia, como de repente los niños que no puedan ir totalmente a clases, etc. Empieza a ser cansado, pero piensa en ser paciente, pídele ayuda a Dios, espera en Él y de esta forma también puedes mostrar tu adoración. Vamos a ver que también, vamos a regresar a Mateo 2. Y normalmente, hermanos, Dios es fiel. Y si tú esperas en Dios, esperas el tiempo de Dios, Él normalmente va a dar la salida, va a abrir una puerta, como dice su palabra igual, que en medio de la prueba, en medio de la cierta tentación, no va a permitir que sea tan fuerte que tú no puedas soportar. Dice, pero fiel es Dios, que dará juntamente también, junto con la prueba, la salida para que lo puedas soportar. Y aquí Dios estaba a punto de cumplirles algo a estos sabios que estaban esperando después de este largo viaje, después de escuchar, hay que ir a Belén otra vez, hay que ver en qué casa va a estar el niño. Pudieron haber caído en desánimo y fíjense, hace otra vez la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Dice versículo 9, dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Fíjense esa providencia de Dios. Vamos a leerlo otra vez, hermanos. Hay que leerlo, yo lo tengo que leer como 10 veces. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella, empieza a hablar de la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que ¿llegando quién? No, llegando la estrella. Hasta que llegando la estrella que iba delante de ellos, se detuvo. Se detuvo la estrella sobre donde estaba el niño. Fíjense ese milagro de Dios y esa providencia de Dios. En medio de ahí, tal vez del desánimo, a punto de no sé qué, de repente salen de ahí, de Herodes. La estrella ya iba delante de ellos y la estrella se posicionó justamente encima de la casa donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios ya había hecho algo, ya les había señalado el camino.
Y el versículo 10, por eso entonces ellos, y al ver la estrella, cuando vieron la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Hermanos, normalmente, después de un tiempo muy largo de espera y de paciencia en el Señor, cuando Dios te da realmente lo que necesitabas o te abre una puerta, eso produce muy grande gozo, ¿sí o no? A veces, hermanos, a veces uno dice, oye, yo quisiera sentir un gozo tan grande como de estos sabios de Oriente. Bueno, si tú esperas lo suficiente como estos sabios, esperas en el Señor, lo puedes tener. O yo quiero sentir un gozo muy grande como que el apóstol Pablo que habla ahí en Filipenses de estar en medio y todo. Bueno, si tú esperas largo tiempo, les quiero mostrar algo rápidamente. Esto no estaba aquí, pero vamos a Lucas. Hablando de un gozo muy grande. Vamos a Lucas, capítulo 1. Perdón, capítulo 2. Perdónenme, hermanos, esto no estaba aquí en el programa. Y capítulo 2, versículo 25. Aquí viene hablando, después de que Jesús nació, lo circuncidaron y después José y María lo llevaron al templo como un rito judío que había que hacer, que había que presentar al niño, porque era el primer varón en el templo, y ofrecer un sacrificio. Y ellos fueron al templo y dice el versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre, he aquí, este será puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Este Simeón tuvo mucho gozo de haber encontrado, Dios le había prometido, tú no vas a morir sin que veas al Mesías y al Rey. ¿Cuánto tuvo que esperar, hermanos? Muchísimo. ¿Cuánto se alegró él? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hermanos, a veces con Dios así son las cosas. ¿Quieres alegrarte muchísimo? Espera muchísimo. Estate dispuesto a esperar muchísimo, a tener paciencia. A veces lo que nos falta es paciencia en el Señor. Paciencia en el Señor. Yo escucho hermanos que dicen, hace poco tenemos una hermana, la hermana Rubí, está orando tantos años por la salvación de mi papá. Y finalmente ahorita el pastor pudo ir a verlo y manifestó haber recibido a Cristo. Ella está muy contenta. Y muchos que oraron con ella están muy contentos igual. Pero ese gozo no fuera el mismo si no hubieran pasado esos 13 años. Aunque sí queremos que se conviertan ahora todos. Pero a veces el gozo va a ser mucho mayor porque se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Así como cuando veamos al Señor Jesucristo, los que hemos creído en Jesús, ¿verdad? Que decimos, ya vente, Señor, ya vente, ya vente, ya vente, ya vente. Bueno, mientras más aguantemos va a ser más el gozo que tengamos allá, por fin llegamos. Bueno, ahí Mateo, volvemos al versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. A estos sabios en medio de su adoración, Dios les dio luz, les dio un bálsamo, les dio un gozo, les dio una alegría. Les mandó ahí otra vez esa estrella que habían visto y por eso al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y vamos a ver cómo termina esta primera parte de la historia, hermanos. Dice, y al entrar en la casa,
vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Por fin lo que ellos habían estado esperando, por fin se daba, hermanos. Y aquí vamos a ver los últimos dos ejemplos que nos dan estos sabios de cómo mostrar nuestra adoración a Jesús. Fíjense, por fin su propósito de su viaje se iba a cumplir. Se iba a cumplir. Ellos ya viendo la estrella, dijeron aquí es, entraron a la casa y vieron al niño con su madre María. Y fíjense qué hicieron al verlo. Dice ahí, y postrándose, lo adoraron. Una forma en que ellos mostraron su adoración fue con humildad, reconociendo a quién tenían delante. ¿A quién tenían delante de ellos, hermanos? A veces, hermanos, de verdad, y yo lo veo en mi vida, a veces no terminamos de comprender, de apreciar a quién nosotros tenemos por Salvador. ¿Quién es el que vive dentro de nosotros y lo hemos invitado a nuestra vida? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Dios? No lo terminamos de comprender, hermanos. ¿Por qué? Si lo comprendiéramos bien, nos postraríamos. Nos postraríamos, viviríamos postrados. Que estamos delante del que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra y que todas las cosas se hicieron mediante de Él. El Señor Jesucristo dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios en la carne y que todas las cosas por Él fueron hechas. Tú, yo, todas las cosas que vemos. Que Él es santo, que nunca peca. Ellos humildemente reconocieron quiénes eran. Tal vez estos sabios, por lo que vemos y por los regalos que dieron, entendemos que eran personas que no eran pobres. A veces tenemos esa definición, ¿no? Como que las personas humildes, siempre tenemos esta connotación, ¿no? Son personas que no tienen dinero, ¿no? Son de escasos recursos. A veces decimos, es una persona humilde, ¿no? Porque nos referimos, no tiene nada que ver en la Biblia la humildad con tener o no tener dinero. Es una actitud y una del corazón, en la cual yo reconozco verdaderamente quién es Dios y a la luz de quién es Dios, quién soy yo. Que esa actitud me permite ver su grandeza y mi pequeñez. Me permite ver que nada yo puedo hacer sin Él. Nada yo puedo hacer sin Él. Y estos sabios, a pesar tal vez de tener mucho dinero, a pesar de haber hecho un viaje, a pesar de tener mucho conocimiento, inteligencia, de saber leer el cielo y otras ciencias, ellos estaban hincados delante de un niño. Estaban hincados delante de un niño. Que los judíos, y mucha gente hoy a los niños los menosprecia a uno, ¿verdad? Conocemos la historia de Jesús. Dice, el que quiera hacer grande en el reino de los cielos, que se haga como este niño, y lo pone ahí en medio. ¿Quién se va a hincar? ¿Quién se va a postrar delante de un niño? Necesitas mucha humildad y podemos aprender mucho de esto, hermanos. A veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, a veces nuestro dinero, a veces nuestra posición, a veces lo que creemos que nosotros somos, nos impide postrarnos delante de Jesús. Fíjense, ustedes pueden ver películas, puedes ver series, puedes ver siempre la idea de hincarte, la idea de postrarte. Y normalmente en el lejano oriente la idea de postrarse no era solo ponerte tus rodillas nada más en el suelo, sino era poner tus rodillas, tu cuerpo y tu cabeza dando en el piso, en el polvo. La idea de hincarnos, la idea de humillarnos así, es algo que a todos les cuesta mucho trabajo, ¿no?
Vemos en muchas películas que sale un rey y dice, bueno, ¿quieres mi favor? Híncate, ¿no? Y hay muchos que dicen, no, no me voy a hincar delante de ti, ¿no? Pues aquí teníamos estos sabios que se humillaron, hermanos. Y a veces nosotros no queremos humillarnos delante del Señor. A veces podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar haciendo algo en nuestras vidas que no está bien delante de Dios. Y en vez de postrar nuestro corazón y decir, sí, cierto, Señor, esto está mal, esto ya necesito cambiarlo, esto necesita irse de mi vida, hacemos así y nos quedamos parados, ¿no? Y no adoramos. Y no adoramos. Adorarnos, hermanos, es postrarnos, es humillarnos y es decir, Señor, tú eres rey y yo soy un súbdito. Tú eres rey y yo soy tu siervo. No soy tu igual. Tú eres rey y yo te obedezco a ti. Tú no me obedeces a mí. Hincarte significa decirle, tú eres Dios y yo no soy Dios. O sea, tú puedes hacer todas las cosas y yo no. Reconocer que toda nuestra vida depende de ellos. Y aquí, hermanos, ellos estaban, yo le puse aquí, estaban dando un ejemplo de una adoración completa en estos últimos 2 pasos que hicieron. Una adoración completa que va a implicar uno, postrarse y entregarse totalmente uno mismo. Y después vamos a ver el siguiente, que es entregar también nuestros bienes y ponerlos a la disposición de Dios. Ellos no solo se postraron y lo adoraron físicamente con su voz, mostrando la humildad, reconociéndolo como el rey, como Dios, sino que también dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fíjense, hermanos, normalmente la tradición dice que tú pides regalos, ¿no? Tú pides regalos a los reyes y tú los recibes los regalos, ¿no? Y tú recibes regalos. Aquí vemos a los reyes al revés. Ellos dando regalos a Jesús. Ellos ofrendando a Jesús. Ellos dando sus bienes a Jesús. A veces la Navidad puede ser algo de decir, ¿qué voy a recibir? ¿Qué voy a recibir? Cuando el corazón verdadero del nacimiento de Jesús y quién es Él es de que Él es rey, Él es Dios y yo necesito darme a Él, necesito darle a Él. Ellos lo mostraron aquí, reconociendo que era un rey digno de recibir y no querer presentarse ahí sin nada, completamente. Ellos estaban ofreciendo su vida y su corazón. Y quiero compartirles 2 versículos. El primero es el anterior, Isaías 6:5. Teniendo otra vez esta imagen, hermanos, de una verdadera oración, cuando vayamos a la presencia de Dios, cuando estemos en su presencia, cuando busquemos su presencia, ¿cuál es la correcta actitud de adoración que tenemos que tener ante Él? Dice, aquí habla Isaías cuando pudo ver una visión de ver a Dios. Dice, vamos a leer desde el versículo 1, 6:1, dice, en el año que murió el rey Usaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ante la presencia y la majestad de Dios, Isaías, ¿qué reacción tuvo? Dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová
de los ejércitos. Hermanos, Isaías reconocía a quién tenía delante, un Dios santo verdadero. Hermanos, una verdadera adoración, cuando vayamos delante de Jesús, cuando vayamos delante de Dios en oración, en petición, es recordar que Él es santo, santo. Y que yo no quiero ir delante de Él. Una verdadera adoración no va a permitir que yo deje un pecado y continuar con un pecado en mi vida. Yo siendo inmundo, estar delante de Él, presentarme así delante de Él, no habla de una correcta adoración. No estoy reconociendo a quien tengo delante, que es alguien santo. Es alguien santo. Muestro mi oración, de verdad, hermanos, cuando tengo temor y confieso mi pecado. Y lo confiesas y dices, Señor, ya lo voy a quitar de mi vida. Puedes estar luchando, puedes pedir ayuda a Dios, puedes pedir ayuda a otros hermanos. Pero la verdadera adoración es que tú correctamente reconoces y dices, no. Y a veces decimos, por eso no voy delante de Dios, ¿no? Por eso ya no quiero ir a la iglesia, por eso ya no quiero participar de esto, normalmente porque el pecado nos aleja. El pecado nos aleja de Dios y no queremos estar de su presencia porque nos sentimos mal. Pero si tú eres un hijo de Dios, entiende también que en Jesús tenemos un Salvador, tenemos un sumo sacerdote y que Él puede perdonar tus pecados y que Él te perdona y que Él aún ese pecado que estás haciendo ya sabía que lo ibas a hacer. Y Él murió por ese pecado también en la cruz. Y Él quiere que te acerques al trono de la gracia para que tú obtengas socorro, obtengas ayuda. Vente delante de Él, que nos acerquemos sin temor, ¿no? Dice la carta a los Hebreos. Si Jesús murió por ti siendo así pecador, de verdad Él te ama, acércate a Él. Pero reconoce que Él es Rey, reconoce que Él es Dios, confiesa tu pecado. Ya con esto vamos a terminar. La adoración completa va a ser que yo me doy a mí mismo y también doy mis bienes. Vamos a Romanos 12, versículos 1 y 2. Y antes de leerlo, hermanos, ya vimos que una forma en la cual nosotros demostramos la oración, ya vimos el objeto y lo que debe tener en mente en la Navidad es que nació Jesucristo. Él es el centro, Él es el objeto. Él es el objeto. Él es mi centro, debe ser. Y mi objetivo, hermanos, o nuestro objetivo debe ser adorarlo. ¿Verdad? Ya lo vimos, adorarlo. Y lo adoramos en la forma en la que manifestamos nuestra fe, una fe que obra. Si creemos lo que Él es, vamos a actuar conforme a eso. Lo vamos a adorar si tenemos una mente enfocada. Nos vamos a enfocar y decir, se trata de Jesús, se trata de hacerlo para Él. Hay muchas cosas, pero centrado en Él, hablar de Él, adorarlo a Él. También lo adoro cuando espero en Él y tengo paciencia. También lo adoro cuando me humillo delante de Jesús. Cuando estoy delante de Jesús y me humillo en santidad, me humillo reconociendo quién es Él, quién soy yo. Me postro y rindo mi vida y acepto que Él es el Rey y que yo soy su siervo y obedezco su voluntad. Reconozco su grandeza y mi pequeñez. Y también lo adoro cuando yo no solo me rindo a mí totalmente, todo mi ser, sino que también las cosas que yo poseo se las rindo a Él. Y vamos a ver aquí Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La total adoración, hermanos, es cuando yo me ofrezco completo a Dios. ¿Quién soy yo? Y mis bienes igual. Que aquí estos
estos sabios de Oriente no se presentaron delante de Dios con las manos vacías. Si bien a Dios no le hace falta el dinero, hermanos, Él no le hace falta nada, porque Él es Dios y no necesita nada, pero a Él se goza en nuestra adoración. Y a veces la adoración se muestra en lo que damos y en lo que ofrendamos. En lo que damos y en lo que ofrendamos. Ahí se muestra la adoración también. Si ven la historia que Jesús contó cuando había una viuda pobre, muchos estaban dando dinero ahí, diezmando, dando ofrendas, y vino una viuda pobre y dio todo lo que poseía. Jesús la alabó. Dijo, ella dio más que todos. Eso fue una bonita muestra de adoración. Ella no dio lo que le sobra, ella dio lo que ella tenía para el servicio de Dios. Estos sabios de Oriente se presentaron con algo delante del rey. Hermanos, cuando ofrendamos, cuando diezmamos nuestro tiempo, cuando diezmamos nuestro dinero, cuando diezmamos también y damos nuestro amor a otros, estamos adorando a Dios. Estamos adorando a Dios. Le estamos diciendo, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que doy, lo doy para la obra, para tu obra. Ahorita puede ser también un buen momento en Navidad para ayudar a alguien que esté necesitado. Para ofrendar tenemos aquí a la familia Martínez, a los misioneros que estamos reuniendo ahorita un regalo, una ofrenda que le hemos levantado como para el Señor, recordando que se trata de Él. Y tú puedes adorar a Dios con tu ofrenda. Decirle, Señor, todo lo que tengo viene de ti y esto yo lo doy. ¿Para qué? Para tu obra, para tu servicio. Con esto ya vamos a concluir, hermanos. Que este tiempo de Navidad, hermanos, ojalá que nos haya servido este pasaje para estar bien enfocados, para saber que nuestra relación con Jesús, nuestro verdadero propósito de buscarlo, en las mañanas de buscarlo, en el día de buscarlo en nuestra vida, no sea buscando cosas de Él, buscando que Él haga favores, sino buscando adorarle. Buscando adorarle con nuestra fe, con nuestra mente enfocada, con nuestra paciencia, con nuestra humillación, nuestra entrega total hacia Él, reconociendo que es Él. Y yo con esto quisiera terminar. Si hay alguna persona aquí que habías escuchado acerca de Jesús, habías escuchado acerca de la Navidad y tal vez la celebras, te gozas de eso, que tú sepas que Dios envió a Jesús al mundo y a Él le llama el Salvador. La buena noticia es que Él es un Salvador que envió por ti. ¿Y de qué necesitas ser salvado? La Biblia dice de que has roto la ley de Dios, has roto sus mandamientos, has hecho cosas que no le agrada a Dios, que eso la Biblia le llama pecado. Pero que hay una buena noticia, Dios envió a Jesús a rescatarte. Que la Navidad, más que se trata de regalos, pero del mejor regalo es el que Dios te ofrece en su Hijo Jesucristo. Es darte vida eterna, perdonarte tus pecados y darte un lugar en el reino de los cielos eternamente cuando tú mueras. Y que ese regalo tú lo puedes recibir el día de hoy, porque la Biblia dice que se recibe por medio de la fe, por medio de creer. No hay que pagar nada. Jesús ya lo pagó todo en la cruz por ti, ya dio su sangre por ti. Y Él murió por tus pecados para que tú puedas reconciliarte con Dios, porque ahorita estás separado de Dios por tu pecado y no hay paz entre tú y Dios, porque Dios, cuando alguien peca, Él es un juez y Él tiene que juzgar ese pecado. Y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero la buena noticia es que hay un Salvador. Y si hoy tú estás escuchando la voz de Dios
Hoy Dios ha puesto una estrella ahí delante de ti anunciando que hay una esperanza, que hay un Salvador para ti. Y tú hoy quieres hacer como los sabios de Oriente. Tú quieres hoy creer en lo que Dios te está diciendo, creer en un Salvador y que tú actúes conforme a ellos y lo quieres recibir hoy y quieres salir de la vida en la que estás. Dios tiene para ti una vida nueva en Cristo, una vida de abundancia espiritual y de una vida para siempre con Él. Entonces yo quiero cerrar, hermanos, nada más con una invitación. Si todos cerramos los ojos, si hay alguien aquí, vamos a pedir ahorita que todos cierren los ojos. Si hay alguien aquí que hoy tú has escuchado la voz de Dios y tú dices, yo no estoy bien con Dios, yo hoy entiendo que sí he pecado y estoy separado de Él, pero yo creo en Jesús, quiero hoy recibirlo para obtener el perdón de mis pecados y que Él me dé vida eterna. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Recuerda la paga del pecado es muerte? Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. ¿No tiene Jesucristo? No tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra
guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas o preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tienes esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.